mujer. Y la mujercita le comenzó a hablar de Cristo. Ella era cristiana, él no conocía. Y lo invitó a ir a la iglesia poco a poquito. Le dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Y lo comenzó a invitar. Llegó el momento en que él se empezó a encariñar con ella y se enamoró de ella. Y a la hora de que llegó el momento en que él se decidió y le dice, ¿sabes qué? Quiero casarme contigo. Y el pastor pues ya estaba contento porque él recibió a Cristo, él comenzó a caminar en Cristo. Su vida cambió completamente. Y fue un hombre apasionado, así como el cambio que tuvo mi yerno, así, pero apasionado. Entonces le propuso matrimonio. En ese momento le dice al pastor, oiga, pues quiero proponerle. Dice, pues si quieres, propone. Y le propuso matrimonio y le dice, ¿te quieres casar conmigo? No, pues le dice ella, pues claro, sí, claro. Y estoy feliz. Y entonces en el día que le propuso matrimonio, era día de ir a la iglesia. Y cuando estaban ahí en la iglesia, le dice ella, comenzaron a cantar un canto que decía, te doy toda mi vida, te doy todo mi ser. Ese canto hablaba, te doy mis pertenencias, te doy mis amistades, te doy mi corazón, te doy mi familia. Era un canto tipo abrámico. Aún a mis hijos, te doy todo, pero te doy hasta mis amigos todo. De repente escuchó que el Espíritu le decía, ¿de verdad me quieres dar todo? Tus amistades, ¿me quieres dar todo? Dice, pues quiero que me entregues todo el día de hoy. Y le dio una palabra que se quedó callado. Y después salió de ahí y le dice a su novia, le dice, ¿sabes qué? Te quiero decir algo que no, pues ahora sí es muy importante decirte. Dice, y resulta que Dios me habló y decía que hay que darle todo, y yo le di todo. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, si realmente me tienes que dar todo, también la amistad y a tu novia me la vas a entregar. Así es de que dice, no me voy a casar contigo. Dice, porque le estoy entregando todo a Dios. Dice que ella dice, no sabes, que ella se le salieron las lágrimas. Dice, no sabes qué agrado me da que primero ames más a Dios que a mí. Eso es lo que me hace más feliz. Así es de que obedece la voz del Señor. Y ese hombre se hizo un gran evangelista y un gran misionero en la tierra, que llevó cientos de miles a los pies de Cristo. Y yo te digo también, nosotros a veces le decimos, Señor, te doy todo, y a veces nos medimos para darle a Él. Pero hoy estamos aquí para darnos todos a Él. Porque la esencia, amado, es de que polvo somos y en polvo regresaremos a la tierra. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero decirte que de verdad veas en tu alma y en tu espíritu lo que has decidido cuando dijiste, doy mi vida a ti. What you decided when you said, I give my life to you. Porque a veces medimos todo. Because sometimes we measure things, all of it. Y el hombre busca lo suyo. And man seeks his own thing. Mucha carne Lots of flesh que vive en nosotros, that lives in us. sin importar lo que sucede alrededor nuestro, Without caring what happens around us. ¿verdad? Right? Así es de que pues en el nombre de Jesús le doy gracias a Dios In por the tu name vida. of Jesus, I give thanks to God for your life. Y vamos a pedir también, hoy tenemos una sorpresa también que tenemos ahora sí, And que se today ponga de pie. we have a surprise. If
you y que can, venga aquí mi hermano, can stand up a and ver, come para que here. él se presente. Yo quiero que él se presente I would completamente. like him to present himself completely. Pase, hermano, por favor. ¿Y cuántos están contentos de tener a Ángel aquí con How many nosotros? of you are happy to Se have levantó un Angel- ángel, por eso no Ángel decía here? su nombre. Se levantó un ángel. An angel arise, so I Entonces- didn't want to say his name, that's why. Y vamos, yo lo invité y platicando con él un día, pues el Espíritu me mostraba I invited him, and one day talking to him, the Holy Spirit was showing me que tenemos que estar enterados de la vida de nuestros hermanos that we have to get to know the life of our brethren en Cuba y lo que está pasando. in Cuba and what's going on. Pero a la vez mi hermano mostró que tiene un espíritu para el Señor, And at the same time, my brother showed that he has a spirit for que the ha Lord, sido instruido that he's been instructed en su espíritu por parte de Dios. in his spirit by God. Y creo que es bueno que nos comparta un testimonio, And I think it is good that he may share nos a testimony comparta una palabra, and a word, porque todo es para edificación. because everything is for the Y yo creo que edification. prepara tu corazón, porque So yo creo prepare que your va a heart. ser una sorpresa de Dios. I think it's going to be a great surprise from God. Así de que damos un aplauso a Dios So y we Ángel. give a hand to Nuestro God hermano. and Angel. Que Dios le bendiga, mis hermanos. God bless you, my brethren. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da I thank God for the opportunity He gives me de estar en este hermoso país. of being in this beautiful country. Y le doy gracias a Dios por el regalo And I thank God for the gift que me da de estar estas navidades con ustedes that He gave me to be in this Christmas y with con you mi hija. and with my daughter. Esto es un lindo regalo. This is a very beautiful gift. Le quiero dar un saludo de mi pastor And I want to greet you from my pastor y de mi amada iglesia. and from my beloved church. Cada vez que doy mi testimonio, Every time that I give my testimony, le pongo un título. I place a title in it. Le digo, regresa a casa. And I said, but come back to home. Esto está dirigido para todos ustedes, This is directed for all of you, pero especialmente but especially para aquellos for those que un día se fueron de casa that one day they left their home y no saben cómo regresar. and they don't know how to go back. Quisiera que con mi testimonio te diera And I would like that my la testimony vía para poder regresar a casa. will give you the way to go back home. Siempre me enseñaron They always taught me. que todo lo que dijera en el púlpito I was always taught that everything that I would say in the pulpit debía tener un basamento bíblico. has to be based on the Bible. Quiero referirme So I want to refer a Lucas 15, to Luke 15, cuando Jesús estaba allí. when Jesus was there. Los pecadores y los publicanos The sinners and the publicans se acercaban a Jesús para oírle, would come close to Jesus to hear him out. pero los escribas y fariseos But the scribes and Pharisees murmuraban will murmur y decían, and would say, ¿cómo es que este how is that this one invita a los pecadores invites the sinners y con ellos come? and he eats with them? Y Jesús le contó una parábola And Jesus taught them a parable que yo me veo reflejado that I see myself reflected in it, en esta palabra de Dios. in this word of God. Él le contó una parábola primero de las 10 dracmas perdidas. He told them about the parable of the 10 drachmas that were lost. Yo pienso que ustedes ya conocen esa historia, I think that you already know this por story. eso no se la voy a contar. That's why I'm not going to tell it to you. Resulta It, que la mujer it so happens que that, tenía esas 10 dracmas that the woman that had those es 10 una moneda de drachmas, plata. it's a silver Creo coin. que equivale a 3,5 gramos de plata en I think aquella it's época. 3.5 grams of Decía, si se silver le pierde de las 10, back in the age. una. So if she loses Ella one, barre y busca donde quiera one of the 10th, she will
look for it everywhere hasta encontrarla. until she finds it. Y cuando la encuentra, And when she finds it, reúne sus amigas y hace una fiesta. she gathers her friends and makes a party. Esto representa So this represents aquellos que están perdidos, all those who are lost, pero no saben que están perdidos, but they don't know that they're lost. ni conocen el camino. And they don't even know La the way. moneda no conocía el camino para donde estaba su dueño. The coin didn't know where his owner was. La segunda parte de esta parábola The second part of this parable habla de la oveja perdida, speaks about the lost sheep del pastor and the pastor, que dejó las 99 that he left the 99 y salió a buscar la oveja perdida. and went out to seek the lost one. Esto representa a aquellos que saben que están perdidos, This represents those that know that they are lost. quieren buscar el camino a casa, They want to find their way back home, pero a veces no lo encuentran. but sometimes they can't find it. En el deseo de buscar ese camino, In their desire to seek for that way, lo encuentran en las drogas, they find it in the drugs en el vicio, or in the vices en las mujeres, or in the women en los placeres del mundo. or in the pleasures of the world. Algunos Some, hacen ofrendas grandes, some make great offerings. suben montañas de rodillas, They go up the mountains on their knees, hacen muchas cosas. and they do lots of things. Y la tercera parte de esta parábola And the third part of this parable es la del hijo pródigo. is the one of the prodigal son. Esto representa This represents a aquellos que están perdidos, those that are lost, saben que están perdidos, and they know that they're lost, conocen el camino a casa, and they know their way back home, pero por alguna razón but for some reason no han regresado a casa de su padre. they haven't gone back to the house of their father. Mi testimonio My testimony se identifica identifies con este último. with this last one. Yo conocía Used to know que estaba perdido. that I was lost. Mi padre me había enseñado My father had taught me el camino a casa del padre. the way to the house of the father. Me había dado la brújula, He had pero given me por alguna razón the compass, but for no some había reason regresado a casa del I padre. did not have gone back to the house of the father. Mi nombre es Ángel Proenza Ortega. My name is Ángel Proenza Ortega. Vivo en la provincia de Holguín. I live in the province of En Cuba. Holguín, in Cuba. Mi padre y mi madre My father and my mother, son cristianos de corazón. they're wholehearted Christians. Tuvieron 7 niños, They had 7 children, 5 hembras girls y 2 varones. and 2 males. Desde los primeros momentos Since the first moments, nos enseñaron they taught us a amar a Dios, to love God a tener temor por la palabra de Dios. and to be fearful about the Word of God. Desde muy pequeño From very little, nos leían la palabra de Dios, they would read the Word of God to us. oraban junto con nosotros, They would pray together with us, nos decían que había que leer la Biblia sistemáticamente, and they would tell us that we have to Nos read the enseñ- Bible systematically. nos enseñaban los capítulos, They taught us de la about the Biblia, chapters of the los Bible, versículos. the verses. Nos decían que teníamos que orar al levantarnos, They would tell us that we had to pray when cuando we íbamos a salir para la escuela, would get up or go out to the school, dar gracias por los to alimentos. give thanks for the food, Cuando nos íbamos a acostar, and when we're going to lay down, mi papá nos reunía my father would gather us y hacía un altar familiar todas las noches and would make a family altar all night long de forma obligatoria. in an obligatory way. Si querías estar en su casa, If you wanted to be at his home, debías de estar en ese altar you familiar. had to be in that family altar. Allí nos enseñó el temor a Dios. That he taught us the fear of God. Y eso pasó por muchos años, And that happened for many years hasta que tuve 14 años. until that I turned 14 years old. Fui a becarme I went to have a scholarship, y hice como el hijo pródigo. and I was like a prodigal son. Le dije, Padre, me voy. I said, Father, I'm leaving. Tiré por tierra todas sus enseñanzas, su herencia.
I threw out all his teachings and his inheritance. Me aparté de los caminos de Dios. I departed from got astray from the ways of the Lord. En el ron, en las mujeres, In the women and the run en todo lo que ofrece el mundo. and everything that the world offers. Perdido en el mundo. Lost in the world. Cuando salí de casa, When I went out from home, ustedes saben cómo son los jóvenes, you know how the youth are. con el deseo de ser libres, With the desire to be free, de libertad, de independencia. willing to have freedom and independence. Yo le decía a mi padre, I would tell my father, la vida es mía, my life is mine. yo hago con ella lo que quiera. I do with it whatever I will. Mis ojos son míos y yo miro lo que quiera. My eyes are mine and I can see whatever I want. Mis oídos son míos y yo oigo lo que quiera. My ears are mine and I can hear whatever I want. La boca es mía My mouth y is yo hablo lo mine que quiera. and I can speak whatever I want. Y mi padre, con aquella paciencia que también tiene el Señor Jesucristo, And my father, with that patience that also me dijo, Jesus "Hijo Christ mío, has, he said to me, my child, es verdad que la vida es tuya it's true that life is yours y tú haces lo que quieras and you do what you will, y tus pies, and your feet, tus ojos eyes, y tu boca son tuyas. and your mouth are yours. Pero antes de irte quiero que sepas una cosa. But before you leave, I want you to know something. La vida es tuya The life is yours porque Él te la regaló. because he gave it to you. Y Él te dio la libertad, And he gave you the freedom, el libre albedrío the will, the free will de hacer con ella lo que to quieras. do with it whatever you will. Pero cuando Él quiera, But whenever he wants, Él te la quita. he can take it away. Me fui para el mundo y estuve muchos años. So I went off to the world and I was there for many years. De los 7 hermanos, And from my 7 siblings, creo que el que estudió más y tuve más nivel fui yo. I think that the one who studied most, Me hice licenciado en Was me. educación, and I became hice la maestría I had the master's in education y muchos estudios más. and many more studies. He sido director de escuela I've been the director of a school por board varios años, for many years, pero por cosas de Dios but because of things of God, era el más pobre de espíritu, I was the poorest of spirit. era el más triste, I was the saddest el más pobre. and the poorest as well. Me casé 4 veces, I got married 4 times. dejé 2 niñas, I left 2 girls, una con el primer matrimonio one with the first hija marriage, Joy, y el segundo matrimonio, the second marriage, otra niña another girl que está en los Estados Unidos, preciosa. in the US. She's precious, Mi vida se pueden imaginar, and you can imagine my life. 3 esposas, 3 wives, 3 casas divididas. 3 divided houses. Se pueden imaginar, no tenía prácticamente nada. So you can imagine I had practically nothing, Toqué fondo. and I touched the deep end. Pero un día But one day, volví en sí. I came back to. ¿Y sabe por qué volví en sí? And you know why I came back to? Porque había un padre, Because there was a father porque había una familia and there was a family que desde muy pequeño that since very little me instruyó en los caminos de Dios he instructed me in the paths of the Lord. y estaba perdido And he was lost. Pero and I was sabía- lost. But I knew el regreso a casa. the coming back to home. Padre que estás aquí, Father, that you're here. si tienes niños If you have kids o lo vas a tener, or you're going to have them, instrúyelo instruct them en sus caminos, in his ways. como dice Proverbios. Just like Proverbs says. Y aun cuando fuera viejo, And even when they grow up, nunca se apartará de él. they will never depart from it. Y si lo has instruido, And if you have instructed them has hecho lo que Dios te mandó, and you have done what God has sent you to do, pero por algún momento, but for a moment, cuando han cogido mayor de edad, when they have become grown-ups se han apartado de los caminos and de they have Dios, departed from the ways of the Lord, no te preocupes. don't worry. Tú hiciste You did lo que Dios te mandó. what God sent you to do. Pero esos niños But those kids
tienen esa brújula have that compass para orientarse. to orient Y themselves. cuando topen fondo, And when they touch base cuando or vean la realidad de lo que el mundo da, they touch deep end and see the reality of what the ellos world tienen gives, they have la dirección, the direction, la orientación the orientation del camino a casa. of the way back home. Para serles sincero, mis hermanos, To be sincere, my brethren, regresé a casa, I went back home me di cuenta and I realized que todo lo que mi padre decía that everything my father used to say, era verdad. it was true. Aprovecharon They take profit los of mejores años de mi vida, the best years of my life. pero cuando ya casi no le convenía, But when it was almost not convenient, me dieron la espalda. they turned their backs to me. Tuve mucho sufrimiento. I had lots of suffering. Me acordaba I was remembering a cada instante every instant de las palabras que mi padre me decía. about the words my father used to tell me. Y muchos años después, And many years later, regresé a casa. I came back home. Mi padre My father, comenzaba a tener he began to have una enfermedad a sickness de Alzheimer. of Alzheimer's. Estaba olvidando. He was starting to forget. Antes de que él perdiera la mente, Before he lost his mind, tuve que reconocer I had to acknowledge delante de él, before him, Padre, Father, cuánta razón tú tenías. you were so right. Las cosas que ofrece el mundo The things that the world offer, es una felicidad it's such a happiness muy corta. that is so short. Tú tenías toda la razón. You were so right. Perdóname. Forgive me. Y mi padre lloraba. And my father used to cry. Mi padre lloraba My father cried cuando veía a su hijo. when he would see his son Volvía a los caminos de Dios. turning back to the ways of the Lord. A los 2 años, 2 years later, mi padre falleció. my father passed away. No porque era mi padre, Not because he was my father, pero era un varón de Dios. but he was a man of God. Hizo una linda familia. And it was a beautiful family. Mi hermana mayor My older sister, hizo un hogar lindo. she made a really beautiful home. Es la esposa She's the wife del obispo of the bishop de la iglesia metodista en Cuba. of the Methodist Church in Cuba. Todos los demás hermanos, All the rest of the siblings bien casados, were very well married, con hombres y mujeres with cristianas, men and women who are Christians, bendecidos. really blessed. Tengo 4 hermanos en Estados Unidos. I have 4 siblings in the U.S. Uno es pastor One is a pastor, y todos los demás and the rest of them están en la iglesia. are in the church. Y se lo debemos And we owe it a ese padre y a esa madre to that mother and que father perseveraron. that they persevered. Pero es una cosa de un cuento de hada. But this is such like a El único que se apartó fairy tales. The only one who departed de la familia from the family fue el que más sufrió, was the one who most fue el que suffered, más estudió. and the one who studied the most. Pero Dios But God, tuvo compasión de mí. He had compassion of me. Regresé I went back a casa del Padre. to my father's home. El Señor The Lord, me restauró, He restored me. me perdonó. He forgave me. Mis hijas My daughters me perdonaron. forgave me. Mi padre murió. My father died. Todas mis hermanas y mis hermanos All my siblings que siguieron su enseñanza that followed his teachings, estaban en aquel velorio they were in that funeral de 2 días. of 2 days. Se hicieron como 10 cultos. And they performed like Vinieron 10 gente de services. toda Cuba And they came people from all Cuba porque era una familia grande because it was a big family y porque era un gran varón de Dios. and because he was a great man of God.
dieron varios cultos And they had several services en su velorio. in his funeral. Y allí cada hermano And there, every brother and sibling, le dieron la oportunidad were given the de opportunity decir algunas palabras. to say some words. Mis hermanos My brethren, estaban felices they were very happy porque realmente because really, todos all of them le hicieron caso a mi padre y a mi madre. obeyed my father and mother. Pero yo, aunque había regresado a los caminos de Dios But even though I had gone back to the ways of the y Él Lord me había restaurado, and He had restored me, sentía aquello I still en mi felt corazón. that in my heart. Lloraba más que todo. I would cry most of all, Pero tenía un consuelo but I had consolation que un día that one day iba a estar con Él. I was going to be with Him. Me pidieron, Ángel, tú They no vas asked, a decir unas palabras. they said, ask Angel, are you going to say some words? Y solo me salieron decir And muy pocas. I could only say a few words. Dije, Padre, And I said, Father, hago un compromiso I make a commitment delante de tus hijos tuyos before all your children here que no me apartaré that I will not depart de la enseñanza que me diste. from the teachings that you gave me. Nos vemos en el cielo. And we'll see you in heaven. Y creo que hasta el momento And I think until this time, Dios this me ha moment, dado fuerza God has given me the strength para cumplir to fulfill it, ese compromiso. that commitment. Pero a veces para eso But sometimes fue preciso que Él también no solo me estimulara porque era un padre amoroso, it was necessary not only sino to también que me stimulate me, castigara. but also to punish me, Luego la instrucción and also give me the instruction. viene con el castigo. Also comes with chastising. Hoy le agradezco Today, I'm really thankful que me obligaba a ir a la escuela that He obligated me to go to school, y que me obligaba and that He will a obligate me escuchar la palabra de Dios. to listen to the Word of God. Hoy se lo agradezco a Él Today, I really thank Him, y se lo agradezco también a mi padre. and I thank my Father as well. Por eso le digo a los jóvenes, That's why I tell the youth, acuérdate de lo que dice Eclesiastés. remember what Ecclesiastes says. Acuérdate de tu Creador Remember your Creator en los días de tu juventud, on the days of your youth, antes que vengan before they come los días malos the bad days, y los años and the years en el cual digas, in which you would say, no tengo en él contentamiento. I have no contentment in Him. Aquí Dios Here, God no te está amenazando, is not threatening you. es una súplica del Padre, It's supplication es from the un Father. ruego del Padre He is begging the Father que no desperdicies that you will not los waste días vigorosos de tu juventud the vigorous days of your youth en alimentar cerdos. in feeding the hogs. Te lo dice uno que It- alimentó cerdos. It can this Dio is lo mejor de la juventud one of that fed the hogs. para He's el mundo, telling it to you. He gave the best of his youth for the world, para el mundo, to the world, y de nada sirvió. and it was a wasteful time Hoy of no use. Today, Dios me restauró. God restore me. Tengo una nueva familia, I have a new family, una esposa linda, a beautiful wife, una niña bella, a beautiful girl. cumplió 16 años, She's now 16 years old. da clase conmigo She teaches with en mi me escuela, in my school. está en 10º grado. She's in 10th grade. Tengo paz con mis hijas, I have peace with my children, me my llevo de daughters. maravilla I get along with them wonderfully, con mis 2 hijas. and with my 2 daughters. Le prometí a mi padre I promised my father antes de morir, before he passed away, mi familia my family y yo and I serviremos a Jehová will serve the Lord
y los instruiré and I will instruct them en el camino de Dios. in the ways of the Lord. Así he hecho con mi niña That's what I have done que with tiene my 16 años. young girl, 16-year-old. Gracias a Dios, Thank God. participa en la She iglesia, participates in the church, en danza, in the dance team, y se me parece a su abuelo. and it looks like her grandfather. No deja ir a la iglesia aunque esté enferma. She doesn't stop going to church even if she's sick. Va conmigo a las 5 de la mañana a comes- amanecer con Jesús She comes with me 5 o'clock in the morning 2 veces a la semana. to wake up with Jesus twice a week. No se pierde un ayuno. She doesn't miss any fasting day, Y para la gloria de Dios, and for the glory of the Lord. es tan buena It's so good. que luego nos da lección a la madre y a mí. But sometimes she gives us lessons to her mother and me. Le doy gracias a Dios también And I also thank God porque mi hija de Estados Unidos because my daughter in the US, se bautizó. she got baptized. Está en los caminos de Dios. And she's in the ways of the Lord. Porque mi hija Joe, Because my little daughter Joy, verla aquí, to see her here, para mí es una gran alegría. for me is such a great happiness. Me he sentido muy bien entre ustedes. I have felt so great He amongst sentido you. la presencia de Dios. I have felt the presence of En God el here. primer culto In the first sentí que Dios está aquí. service that I came, I felt Yo God lloraba. is here. I was crying, Pero sentía gran alegría but feeling so much happiness por estar aquí con mi hija. for being here with my daughter. Nunca pensé que eso fuera posible. I never thought that was going to be possible. Le digo de corazón. So I tell her about with my Hoy- heart. Today, Muchos me dicen, many tell me, Ángel, ¿cómo "Angel, tú estás ahí? how are you being? Una persona preparada. How come you're there? You're a prepared person, Y yo le digo, por eso es que estoy aquí. an educated person. That's why that I'm here. Yo luego pienso, Sometimes I think, Señor, ¿por qué permitiste Lord, why did you allow que yo me apartara de tus caminos? for me to depart from your ways? Y para mí, And for me, pienso que fue algo bueno, I think that it was something good. porque hoy Because today, puedo decirle a muchos con convicción I can tell many with lots of que ese conviction camino no da nada. that path does not give you anything at all. Luego me dicen, Then they tell me, tú das el diezmo de todo lo que te entra. do you give the 10% of everything you get? Tú eres un bobo. You are such a fool Y yo le decía, of your income. And Mi I used amigo. to say, my friend, cuando yo estaba en el mundo, when I was in the world, daba el 60%, I was giving the 60%, 10% para las mujeres, 10% for the women, un 10% para el ron, 10% for the rum, un 10% para otras instituciones que tuve, los masones, 10% for other institutions that I had Masons and para que tomaran ron. Freemasons, and for them to drink rum Ellos estaban tomando ron, because they were used to drink rum. algunos querían refresco o cerveza, pero ellos nada más lo que compraban era ron. Some wanted pop or beer, but the only thing that I used to buy was rum. Ya no hay quien me haga historia. And there's no one who make history for me. Cuando converso con mis maestros, So when I talked with my teachers con mis colegas, and with my colleagues, puedo hablarle I can speak to y them decirle, and tell them ninguno me puede hacer cuenta. that nobody can Mi bring me Dios to es account. real My God is real, y este es el mejor camino. and this is the best path. Mis queridos hermanos, My dear brethren, si conoces a alguien if you know someone que está perdido that is lost y reconoce que está perdido and you really recognize that y they're quiere lost hallar el camino a casa de su padre, and they want to find the way Ayúdalo. back to their father, help them. porque hay muchos que están en las drogas, Because there's so many that are in drugs, en el espiritismo in the spiritism, y en muchas cosas, and in many things, pensando que es el camino correcto. thinking that that's the right way. Pero estamos nosotros But we're here, que nos han dado una gran comisión. that we have been given a great commission. Pero si eres uno como yo, But if you're someone like me, que tu padre te instruyó that your father instructed you en los caminos de in Dios, the ways of the Lord,
y te apartaste de la casa de Dios and you departed from the house of the Lord, y por alguna razón and for some reason no sabes cómo regresar, you don't know how to go back. hoy te Today, animo, I encourage you, regresa a casa de tu go Padre. back to the house of your Father. Él te va a perdonar, He's going to forgive you. Él te va a restaurar. He's going to restore you. Dios hizo conmigo God did with me lo que hizo conmigo, what He did with lo me. puede hacer contigo también. He can do it with you too. Me dio la mejor vestidura, He gave me the best clothing. me dio identidad, He gave me identity. me calzó, He gave me shoes. me dio la libertad. He gave me the freedom. Recuerda que aquellos So remember que usaban zapatos that those who used to have shoes, eran los esclavos que eran libres those were the y los slavers dueños de la casa. that were free, Representaba libertad. and also the owner of the household Me dio represented un anillo freedom. He gave me a ring, que es autoridad. which is authority, Hizo fiesta and he make a party porque un hijo because a son había regresado a had casa. come back home. Por lo tanto, regresa. For that reason, just come back. si estás en este caso, If you are in this type of case, regresa a casa. just come back home. No tengas temor. Don't be afraid. Tenemos un Padre We have a Father amoroso. that is so loving. Tenemos un Padre que nos perdona. We have a Father that forgives Tenemos us. un Padre que nos restaura. And we have a Father that restores us. Como lo hizo conmigo, Just as He did with me, también lo puede hacer He contigo. can do it with you too. Les digo, mis hermanos, I'll tell you, my brethren, no te canses. don't get weary No te canses con tus hijos. with your children. Intrúyelo. Instruct them. Dile como decía mi padre, Tell them how my father used to say, mientras estés en esta casa, while you're still here in this home, bajo mi tutela, under my tutory, tú tienes que hacer lo que yo diga. you have to do what I El say. drogadicto The drug addict enseña a su hijo adicto. teaches his son to El be ladrón a drug addict. The thief Enseña a su hijo a ladrón. teaches his son to be a El thief. cristiano And the Christian y el hombre de Dios and the man of God tiene la misión has the mission de educar a sus hijos, to educate his de children darle la verdad. and to give them the truth. Si cuando son mayores And when they grow older, quieren coger su camino a casa, they want to ya ese no es tu problema. take their home Cada home way. uno That's not your problem, tiene libre albedrío. because each one of you have free Que will. Dios le bendiga, So God bless you. que Dios le guarde God keep you. unas felices Navidad, Merry Christmas un feliz fin de año. and Happy New Year. No te olvides Do not forget de los perdidos, of the lost ones que un día that one day pueden regresar a casa. can go back home. Y no olvides And do not forget que en cada momento that in every moment tú estás hablando de Dios. you're speaking about God. A mí me decían They En- used to tell me en mi iglesia, in my church, vamos a evangelizar. let's go to evangelize. Hay algunos que piensan And there's some that think que evangelizar that es salir evangelizing un día is just to go one day a out hablar de to Dios. speak about God. No, No, that's not. usted está siempre evangelizando. You have to be always En su evangelizing escuela, in your school, en su casa, in your home, cuando vas en automóvil, when you go in your car, donde quieras que estés. or wherever you go. Pero mejor con tu vida, But even better with your life, con tu ejemplo. with your example. Ustedes saben Do you know por qué yo admiro más a mis padres. why I admire more my father the most now? Porque no solo me decían las Because cosas, he not only would used to say things to me, sino yo veía but I used to see it. que ellos hacían las cosas. What that he would apply it Hay and do algunos que it. dicen, There's some that say, haz lo que yo digo do what I say y no lo que hago. and not what I Así do. no van a entender. That's not how they're gonna Si tú understand. le dices a tu hijo If you tell your son que no se puede decir mentira that you cannot say lies, y ve que tú la estás diciendo, and he sees that you're telling lies, de nada vale. it's Él te worthless. está observando. People is observing. Tú predicas con su ejemplo. You preach with your example. Eso es lo que más vale. That's what is worth more. No solo que le hables de Dios, Not only to speak about God, sino
to que them, le demuestres but to show them que Dios vive en ti, that God lives in you, que tú haces lo que dices. that you do what you're saying. Que Dios le bendiga, mis hermanos. God bless you, my brethren. Si ustedes me lo permiten, And if yo haré you una allow me, oración a Dios. I'll pray to God. Señor Jesús, Lord Jesus, te doy gracias I thank you por la oportunidad que tú me das for the opportunity that you give me de estar en esta iglesia, to be here in this church, en este lindo país. in this amazing country. Agradezco a estos pastores, I thank these pastors, agradezco a estos hermanos and I thank these que me brethren han escuchado that have heard me esta mañana. this morning. Le pido a Dios I ask God que tenga misericordia to have mercy de cada una de las vidas, of each one of the de lives cada uno de los hogares, Señor. and of each one of the households. Si hay alguno aquí, Dios, And if there's someone que se encuentra perdido that feels that is lost y no haya el camino a casa, and can't find the way back home, que estas palabras humildes that these humble words que le ha dicho tu siervo that your servant has said hayan servido, Señor, would have been serving, para que digan hoy, so that today they may say vuelvan en sí and they will go back to y digan, regresaré a casa del Padre and say, I will come back to the house y of le my father, diré and I will tell him como el hijo pródigo, like the prodigal son, Padre, Father, no soy digno de ser tu hijo, I'm not worthy to be called your child. perdóname, Señor, Forgive me, Lord, y regresen a tu casa, Señor. and help Te us to pido go que back tú to your home. bendigas estos pastores, I Señor, ask you that you que bless these bendiga su pastors ministerio, and their Señor, ministry, Lord, que bendiga su and familia, to bless Padre, their family, que la bendición de lo alto that the blessing of the Most siempre High esté con will ellos. always be with them. Los bendigo I bless them en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Gracias, mis hermanos, que Dios les Thank you. bendiga. God bless you all. Un gran abrazo para tus hermanos. A great embrace for our brother. ¿Cómo están? How are you doing?